Hola, buenos días, ¿cómo están compañeros? Un gusto que hayan venido hoy día en la mañana para poder compartir conocimiento hoy día. Mi charla está abocada a ver esto del tema de las aplicaciones 3D en la web. Hay varias formas de hacer esto y yo he utilizado una librería que se llama Three.js y básicamente esta librería permite utilizar el hardware de lo que sea, digamos, donde está el navegador web. Por ejemplo, puede ser un dispositivo móvil, o puede ser una computadora, o puede ser cualquier otro dispositivo, digamos. Y bueno, esta librería en JavaScript se conecta a través de una API a esta tecnología que se llama WebGL, y a través de esto puede manejar el motor gráfico del dispositivo, o sea, utilizar las características gráficas del dispositivo. Bueno, les voy a ir mostrando un poco de las diapositivas que tengo. Bueno, acerca de mí, eso me faltaba contarme. Yo estudiaba en la Universidad Mayor de San Simón, aquí mismo, y bueno, ahorita trabajo en una empresa que se llama Global Insight Software. Luego soy front-end developer y bueno, esas son mis cuentas. En Twitter es IRQ, @IRQ, y en GitHub es IRQ, básicamente. Luego, bueno, en un principio les voy a explicar un poco de cómo utilizo componentes Angular para poder representar estos elementos en 3D. Luego les voy a explicar también cómo utilizo Three.js y bueno, ya les estaba comentando algo de WebGL también, y les voy a mostrar un demo que he hecho utilizando Angular y esta librería en 3D, digamos, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando. Bueno, ahora me toca explicarles sobre componentes. Los componentes en Angular básicamente son eso, nos permiten componer. Y aprovecho esa característica que tienen los componentes de Angular para reflejarla en los objetos tridimensionales. Bueno, cuando uno maneja en un entorno tridimensional, uno tiene principalmente una escena, y esa escena contiene dentro de sí otros objetos. Entonces, básicamente lo que yo he hecho es crearme componentes en Angular que hagan eso, tener un componente que se llama escena y otro componente que se llama objeto 3D, y les voy a mostrar cómo funciona posteriormente, pero básicamente es eso. Los componentes básicamente se utilizan para componer distintas características o lógicas de negocio, lo que ustedes piensen, digamos. Y bueno, yo lo aprovecho en este caso para hacer esto de los entornos tridimensionales. Bueno, aquí se puede ver en este código. ¿Alcanzan a ver? Tal vez. Lo voy a ampliar un poquito. Ahí. Aquí en un directorio creado con Angular CLI, básicamente he creado una estructura de este proyecto básico en Angular, y a la cual he añadido una carpeta que se llama componentes, esa es de aquí, y otra carpeta que se llama clases. En la carpeta clases yo me defino eso básicamente a través de TypeScript, que te permite crear clases en este metalenguaje que se llama TypeScript. Nos permite crear clases. Entonces voy a mostrar más a detalle las clases, pero aparte he creado componentes, los componentes de Angular, y estos componentes son básicamente los que os comentaba. Uno que se llama Object y el otro que se llama Scene, escenario. Bueno,
Luego, bueno, ahora, después de explicarles un poco de cómo he utilizado Angular para crear los componentes, ahora les voy a explicar un poco acerca de Three.js. Esta librería, como les comentaba al principio, permite utilizar las características de lo que estemos utilizando, ya sea un dispositivo móvil o una computadora o una laptop, y permite acceder a la tarjeta de video o a la parte GPU del procesador en un dispositivo móvil y poder utilizar ese CPU o esa tarjeta gráfica para mostrar gráficos en la computadora, digo, en la pantalla. Algo que antes no se podía hacer, pero gracias a esta tecnología, bueno, se puede hacer ahora. Eso es lo bueno de Three.js, y aparte, WebGL es un poco complejo, la creación de un escenario y todo eso, y lo que hace esta librería es abstraer todo eso en una forma más sencilla de hacer, y eso es lo que nos permite, digamos, esta librería. En un vistazo a grandes rasgos de esta librería, cómo se crea un escenario 3D con sus objetos, esta sería, digamos, la estructura. Les voy a mostrar detalle a detalle, parte a parte. Esto básicamente es todo el código que se necesita en JavaScript, utilizando esta librería para mostrar un cubito 3D, digamos, rotando, y que se anime y, digamos, que gire. Bueno, a ver, en esta parte de aquí vamos a empezar a ver que al inicio se crea un escenario. Este escenario es básicamente utilizando la librería y crear un nuevo objeto, una instancia de ese escenario, y luego también necesitamos crear una cámara, un renderer, que sería como que el motor que se va a encargar de mostrar. Hay varios motores, de hecho. Hay otro que se llama Canvas, hay otro que se llama CSS Renderer. Hay varios motores que nos permiten mostrar en 3D, pero el que yo recomiendo usar es, bueno, WebGL, porque es más fluido y utiliza las características del GPU, como les comentaba. Luego tenemos también la agregación de ese objeto la agregación de ese objeto al DOM del HTML. Bueno, aquí está document, al body le estoy agregando ese objeto que me he creado. Ese objeto tiene una propiedad que se llama DOM element, al cual se puede añadir a un HTML, y bueno, con eso ya se agrega al DOM del HTML. Luego, aquí, en esta parte de aquí, estamos creando un objeto, una geometría, con esta clase, y luego de crear ese objeto necesitamos añadirle un material. O sea, una cosa es tener el objeto, la forma, y otra es el material que va a tener. Usualmente aquí se ponen los colores y algún tipo de material, incluso si es necesario. Luego es necesario añadir una malla, un mesh, que es la unión de una geometría y un material, que es los que hemos creado anteriormente, y eso es básicamente la creación de un objeto en 3D. Luego está la añadición de ese objeto al escenario. Una vez que hemos creado ese objeto, en este caso un cubo, lo hemos añadido al escenario, y de esa forma ya tenemos en el escenario un cubo, digamos. Y bueno, aquí hay otras inicializaciones de variables, por ejemplo, la posición de la cámara, que va a estar en la posición Z más 5, digamos, o sea, sobre 5. Luego, esta función se encarga de animar el cubo para que vaya girando. Incrementalmente se va a ir sumando la rotación de ese cubo, ¿no? Y se va a volver a llamar a sí mismo con esta función.
Animate. Y eso básicamente. Eso es cómo es lo que una aplicación en 3D con Three.js se hace. Es básicamente crear un escenario, una cámara y un objeto y empezar a mostrarlo en la aplicación. Bueno, otra cosa, otro detalle importante que quería comentarles es que cuando uno crea un entorno 3D, es necesario saber esto. Ahí utilizamos la cámara, hay un objeto cámara que hemos creado, no sé si recuerdan, y ahí hay que definir unos parámetros, uno que es de el mínimo y el máximo que la cámara va a renderizar para que uno pueda ver. Uno podría cargar o sea, el inicio desde lo mínimo, que sería esto, lo más cercano a la cámara, hasta el infinito, digamos. Pero calcular todo eso, cada frame, es un poco costoso, así que es mejor limitar, digamos, esa cantidad de lo que se va a renderizar en la pantalla. Y eso se hace en la configuración de la cámara. Luego, bueno, básicamente hemos... yo he creado como les comenté, una aplicación de demostración que se encarga de mostrar esto básicamente. Cómo es que yo utilizo los componentes de Angular utilizando esto de los componentes para mostrarlos con nuestra librería. El demo lo tengo aquí. Bueno, esta parte es lo que les quería mostrar. Aquí está mi componente que se llama app component, que es el root de mi aplicación Angular. Si lo pueden ver. Y esta aplicación tiene una vista, que sería esta de aquí. Esta es su vista. En su vista estoy utilizando un componente que me he creado que se llama escena. Y ese escenario no tiene nada ahorita, está vacío. Yo le he puesto una variable para que se pueda configurar que se llama color. Y le puedo poner que sea igual a... Esto está utilizando CSS, así que puedo utilizar, por ejemplo, red. Y por otro lado está mi aplicación, que está corriendo. Esa está de aquí. Esa está ahí. Ese es el entorno 3D con este código. Esa es la escena y de color rojo. Le puedo poner, digamos, green, así, ¿no? Y cambia ya el color del icono. A esto le puedo añadir, por ejemplo, este componente que se llama Object 3D, que es otro componente que me he creado en Angular. Y este componente básicamente genera un objeto y es un objeto cuadrado. Entonces lo interesante de esto es que yo puedo crear varios componentes de lo mismo haciendo esto, digamos, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a ver esos objetos que me he creado en el HTML. O sea, con solo hacer este HTML ya se están creando los objetos en 3D. Eso es la ventaja que les sacado de los componentes para crear esta aplicación. Le he añadido, digamos, el mismo atributo que le he añadido a la escena, le he añadido a los objetos. Entonces podemos probar esto también. Por ejemplo, le estoy poniendo un color verde o rojo a uno de los componentes de uno de los objetos. Y como ven ahí se puede ver al objeto que es de color rojo. Se lo puede configurar independientemente cada uno.
y le puedo poner, por ejemplo, y ya puedo tener dos objetos de distintos colores, digamos, y un escenario verde. Lo interesante de componer es que también puedo copiar todo esto y tener dos escenarios, o sea, copiar todo esto y pasarlo ahí. No sé si me están entendiendo, pero esto debería ser así de simple. Miren, aquí abajo tengo otro escenario, pero el otro escenario creo que sea de color black, digamos, de negro. Entonces se refresca la página y aquí ya tenemos el escenario negro con sus componentes de otros colores. A estos componentes los puedo convertir a otros colores, por decir, digamos, y ya. Entonces el escenario de arriba es básicamente es código. El hecho es de que eso sea posible, de que con tags HTML, que son componentes básicamente en Angular, uno pueda componer lo que uno quiera dentro de ese código. Este tipo de cosas, por ejemplo. Y así uno puede generar entornos tridimensionales gracias a esta librería y utilizando Angular, y luego configurarlo a través de simplemente HTML. Y bueno, lo he hecho básico todavía y podrían esto extenderlo para que tal vez puedan setear ustedes la posición, o sea, desde aquí en vez de poner color, poner, por ejemplo, posición, y ahí poner con espacios, digamos, unas posiciones X y Z, y que esas posiciones se reflejen en el entorno tridimensional. Y ahorita están mostrándose aleatoriamente porque lo he programado así, pero eso sería lo que quería mostrarles. Lo interesante de esto es que todo esto está en GitHub y lo pueden clonar. Les mando el repositorio. Si lo quieren copiar ahorita, GitHub, ahí está. Ahorita vamos a ver, pues, enviar el link. O si no, también los slides los puedo subir a la página y ahí lo pueden descargar. El código está libre y eso básicamente les quería mostrar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o tal vez algún comentario de qué les ha parecido, o si quieren, o si les interesa saber algo más de eso. Una pregunta, ¿por qué has probado otras librerías para 3D? Sí, he estado probando algo de una librería que se llama Babylon.js, sí. Y es una librería que también es muy buena, pero no la he investigado mucho, muy a fondo, porque bueno, yo lo seguía más al creador de esa librería Three.js, que es Emre. Tienes una cuenta así en GitHub también. Y bueno, él inició primero, luego apareció Babylon.js, pero no sé. O sea, yo desde tiempo que yo lo seguía a este autor y bueno, a este desarrollador, y me parece muy ligera la librería y por eso utilicé esa librería, básicamente. ¿Sí? Bueno, puedes usar todo el poder de Angular, por ejemplo, tener un array de cubos, la lookup before, y si le haces un evento de clic, sí. el array, y por el bin debería eliminarlo. Sí, puedes, pero esa eliminación no sería tanto. O sea, si va a escuchar y el render va a escuchar y eliminar de los datos. Sí, se puede hacer eso. Sí, eso es la idea, digamos. De que, o sea, en lugar de que ahorita yo lo haga a mano, esa eliminación, esa creación de nuevos componentes que lo estaba haciendo, lo haga desde código y a través de un ciclo o de lo que sea, y que esté todo el tiempo oyendo esos cambios, a través de un observable incluso tal vez. La librería muestras, o sea, lo que les mostré ahorita, el código que hice, básicamente muestra lo del HTML en 3D. Y es así, o sea, si uno quiere cambiar algo en el código del HTML, directamente se refleja en la aplicación en 3D.
Entonces eso es lo bueno, digamos. Y ha sido desarrollado para eso. Los detalles del código les puedo mostrar personalmente porque es un poco larguito de mostrar, pero esa es la idea, de que se puede juntar Angular a través de componentes con 3D. Y si tienen más preguntas también sería genial, pueden comentar. ¿Alguna curiosidad tal vez? En tu investigación quizás si has podido ver si esta librería nos ayuda para modelar de alguna manera o tiene que ser afuera, y si también para la animación, si vamos a poner un efecto, podemos crear imágenes, si nos da herramientas para ver eso. Dos preguntas has dicho. La primera es que si se puede modelar y la segunda es si se puede animar. Modelar no se puede. En realidad, para modelar yo te recomendaría que uses Blender, 3D Max. Hay varias librerías Maya que te permiten hacer eso, o sea, agarrar y esculpir básicamente en 3D. El resultado de eso sí lo puedes pasar a esta librería con el objetivo de ¿qué? Lo bueno de esta librería es que, digamos, yo soy un diseñador gráfico y hago mis modelos 3D, digamos, hago un dragón, digamos, así súper bonito, pero este dragón está en mi compu nomás, digamos. ¿Cómo lo puedo mostrar a todo el resto del mundo? Y la forma es a través de la web, pero a través de la web lo máximo que podría ver sería una imagen. Lo que te permite esta librería es que puedas ver el dragón y lo puedas ver de todo lado. Incluso si quieres, digamos, hacerlo caminar o algo al dragón, te permite, digamos, de alguna forma, a través de otras librerías también, animar. Inclusive se podría hacer juegos y otros tipos de cosas. Es bastante extenso ese tema. Y sí, se podría animar. Y animar a través de otras librerías. Y modelar no te recomiendo tanto con esta librería, sino a través de paquetes como Blender o 3D Max, ese tipo de programas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, dale. Perdón, ¿en qué repositorio vas a subir el proyecto? Está en GitHub y, bueno, si recuerdan mi cuenta es IRQ en inglés, no sé, IRQ, es IRQ, así como cubo. Eso, ahí me buscas en GitHub y ahí te lo puedes bajar el código, está en público. De todas formas, en la página de Angular lo voy a publicar mi diapositiva y ahí lo voy a poner el link de mi GitHub. También al Slack. Una pregunta, ¿quiénes están en el Slack? O mejor, sí, no. ¿Quiénes no están en el Slack? Perdón. Híjole, ya hay un problema ahí. Hay mucha gente que no está en el Slack. En el Slack es una red social que estamos usando nosotros para poder comunicarnos. Por ejemplo, hay alguna duda en Angular que alguien tiene y la ponen ahí y es un grupo como grande y hay alguien que puede responder y les responde. Usualmente las dudas se resuelven ese momento o si no es en el día, digamos. Es súper rápido y es muy recomendable que si están trabajando con Angular puedan venir al grupo de Slack y poder participar ahí para poder estar más en contacto. Los que no están en el grupo de Slack, lo recomendable es que primero se instalen en la aplicación en su celular para que ahí les lleguen los mensajes. Tenerlo presente como que el WhatsApp, digamos. Pero no queremos usar tanto WhatsApp porque es un poco informal. Más queremos usar Slack porque nos permite, digamos, muchas cosas más y aparte que es un poco más formal para trabajar, ¿no? Y eso, les recomiendo a todos que utilicen la red social de Slack para poder, esta herramienta de Slack para poder hacer este contacto, estas dudas, y ahí lo voy a poner en el código también y en la página de Facebook igual para que lo tengan presente. Y si están curiosos de verlo, el código y me preguntan, sería genial porque yo quisiera ayudarles en todo lo que se pueda.